Yankee, go home. El 6 de diciembre de 2020 se realizarán elecciones en Venezuela para elegir a los y las integrantes de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Este será el proceso electoral número 25 en los 20 años de la Revolución Bolivariana. Las elecciones se realizarán en un periodo de turbulencia que solo ha empeorado por la pandemia del COVID-19. Para el pueblo venezolano, estas elecciones determinarán un posible retorno a la estabilidad y futuro del país. La turbulencia en Venezuela es política, social y económica, un resultado directo de la intervención de los Estados Unidos en el país. Por muchos años, Venezuela ha librado una batalla dura contra los poderes imperialistas liderados por Estados Unidos y el bloqueo criminal impuesto por ellos. Este bloqueo es responsable de la pérdida de las vidas de decenas de miles de venezolanas y venezolanos. Ha cortado el acceso a suministros esenciales, entre ellos comida y medicina, y ha destrozado la economía venezolana. Este bloqueo es uno de los intentos para asfixiar el proyecto bolivariano que ha sido asediado desde su nacimiento con la victoria de Hugo Chávez hace más de 20 años. Este proceso político confronta directamente los intereses imperialistas, ya que mandata el control soberano sobre los recursos venezolanos con el objetivo de distribuir los beneficios de estos al pueblo. La Venezuela bolivariana se enfrenta a los intereses imperialistas de los Estados Unidos y así se ha vuelto un blanco de sus ataques que incluyen desde los golpes de Estado, el financiamiento de la oposición de extrema derecha, intentos de magnicidio, la imposición de un gobierno paralelo y recién el lanzamiento de una invasión mercenaria en mayo de 2020. ¿De qué manera las elecciones a la Asamblea Nacional impactan en este escenario? En 2015, la derecha, apoyada por Washington, ganó las elecciones de la Asamblea Nacional y con esto el control sobre el poder legislativo. Desde entonces, la Asamblea ha sido un instrumento fundamental para que los Estados Unidos puedan lograr sus metas. El cuerpo legislativo ha sido utilizado como una herramienta de los Estados Unidos y sus aliados para intentar derrocar el gobierno democráticamente electo de Nicolás Maduro. Con el pleno apoyo de los medios capitalistas, en enero de 2019, ellos levantaron el nombre de su títere, Juan Guaidó, un diputado y presidente del cuerpo legislativo, como el supuesto presidente interino de Venezuela. La denominada presidencia interina de Guaidó carece de base constitucional y legal. Nunca ha sido electo como presidente de Venezuela, ni se ha presentado como candidato presidencial en cualquier elección. El concepto de la presidencia interina no existe en la Constitución venezolana. Durante su tiempo como supuesto presidente, Guaidó y su facción de la extrema derecha de la oposición se dedicaron a implementar planes estadounidenses de cambio de régimen para derrocar a Maduro, incluso trabajando en contra de los intereses y el bienestar del pueblo para alcanzar sus metas políticas. Ellos apoyan el bloqueo económico y financiero del país, han hecho reiteradas llamadas para la intervención militar extranjera, han despilfarrado los activos nacionales venezolanos en el exterior y han fomentado la desestabilización política, social y económica. Por estas razones es fundamental que el pueblo venezolano recupere el carácter popular de la Asamblea Nacional. Esta institución importante no puede seguir siendo el caballo de Troya de Estados Unidos en Venezuela. También será una batalla importante para poder contradecir la idea que los Estados Unidos ha promovido a lo largo del mundo de que hay dos gobiernos y que el diputado Juan Guaidó es autorizado por la ley y la Asamblea Nacional para actuar como presidente interino. El pueblo venezolano saldrá a votar para que el Parlamento pueda ser, de nuevo, el centro del debate político entre diversas fuerzas que reflejan la pluralidad del país. Puede llevar a cabo sus funciones conforme la Constitución y respetando la soberanía nacional. Es probable que de nuevo los Estados Unidos intenten imponer el discurso de que el proceso electoral fue fraudulento como un nuevo intento para poder intervenir. Sin embargo, el sistema electoral usado en estas elecciones es exactamente el mismo que otorgó victorias contundentes al chavismo y la oposición en procesos electorales anteriores. En las elecciones legislativas del 2015, en las cuales ganó la oposición una gran mayoría, fue utilizado el mismo sistema con las mismas reglas y los mismos protocolos. En estas elecciones, 20 millones de venezolanas y venezolanos irán a los comicios para elegir representantes de la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Más de 14.000 candidatos y candidatas de un total de 107 partidos políticos
que disputan 277 escaños parlamentarios. De los 107 partidos que participan, 98 son de oposición. En estas elecciones, el destino de la revolución bolivariana, el pueblo venezolano y el proyecto progresista continental están en juego. El proceso electoral reconocerá la voluntad del pueblo. Veremos si los poderes imperialistas harán lo mismo.